definición como tal de qué es la percepción. La percepción, es importante que sepamos antes de darle una definición, es que quizás es uno de los procesos más importantes dentro de la psicología. Entonces, el proceso de percepción es la manera en cómo nosotros, los seres humanos, interpretamos lo que nos ocurre a través de los sentidos. Es decir, es la manera en cómo nosotros interpretamos lo que probamos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que vemos. O sea, no es solamente recibir la información a través de los sentidos, sino el significado que nosotros le damos a lo que estamos recibiendo. También es importante que sepamos que la percepción es selectiva y también la percepción es personal. Como yo interpreto las cosas, quizás mis compañeros no lo interpretan de la misma manera. Cada quien interpreta las cosas de manera diferente. Entonces, esto es importante que lo sepamos de la percepción. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de traducción. El proceso de traducción dentro de la percepción es un proceso súper importante también, porque es la manera en cómo el cerebro transforma los estímulos visuales auditivos en estímulos eléctricos. Ese es el proceso que se hace dentro de nuestro cerebro. Vamos a hablar sobre el procesamiento subcortical y la corteza cerebral de una manera clara y con ejemplos fáciles de entender. En este caso tenemos el procesamiento subcortical, que es el que ocurre en las estructuras que están debajo de la corteza, que nos permiten a nosotros reaccionar de forma rápida, automática y no necesitamos que lo pensemos conscientemente. Algunas de sus estructuras son el tálamo, que actúa como estación de relevo sensorial, los ganglios basales, que automatizan hábitos motores, el cerebelo, que coordina equilibrio y precisión, la amígdala y el hipotálamo, que participan en emociones y memoria, y el tronco encefálico, que controla funciones vitales como la respiración y los latidos. Ahora algunos ejemplos. En este caso, si toco algo muy caliente y retiro la mano sin pensarlo, esto es un reflejo subcortical controlado por el tronco cerebral. Ahora, cuando monto bicicleta sin pensar en cada movimiento, los ganglios basales ya están automatizando ese hábito. Si veo un perro agresivo y siento miedo al instante, la amígdala reacciona antes de que yo piense o haga un análisis racional. Ahora vamos a hablar sobre la corteza cerebral y su procesamiento, pero es importante saber qué es la corteza cerebral y es la capa más externa del cerebro que se encarga de los procesos superiores y conscientes, como cuáles: el pensar, analizar, hablar, planificar, interpretar sensaciones y controlar movimientos voluntarios. Ella se divide en áreas especializadas como la corteza prefrontal, que en este caso es la que planifica y toma decisiones, la motora, que genera movimientos voluntarios, la sensorial, que interpreta el tacto, dolor o temperatura, la occipital, que procesa la visión, la parietal, que integra sensaciones y orienta nuestra atención, y la temporal, que participa en el lenguaje y la memoria auditiva. Algunos ejemplos: cuando leo un libro y lo comprendo, uso mi corteza parietal y temporal. Otro ejemplo: si decido qué responder en un examen, mi corteza prefrontal está analizando y eligiendo. Si levanto la mano para saludar porque yo quiero hacerlo, la corteza motora da la orden. En resumen, la corteza no solo reacciona, también interpreta y decide. Entender y comprender cómo el cerebro percibe es importante y vale la pena preguntarnos qué ocurre cuando el proceso se altera. Quintanar 2010 señala que cuando la falla no está en los sentidos, sino en la corteza, aparecen las agnosias. Y vamos a mirar una de ellas, que es la agnosia visual. Entonces, Quintanar 2010 dice que ocurre cuando una persona puede ver, pero no logra reconocer lo que está viendo. Ejemplo: observa un objeto, describe su forma, su color, pero no logra identificar de qué se trata.
El segundo tipo de agnosia sería la prosopagnosia. Esta es una alteración como la incapacidad de reconocer rostros incluso de personas cercanas. Aunque la visión está conservada en el cerebro, no logra procesar la identidad del rostro. La tercera sería la agnosia auditiva. Según Quintanar, él lo explica que esta clase de agnosia es cuando el individuo oye sonidos pero no puede reconocerlos ni interpretarlos, que incluye la agnosia verbal auditiva, donde se oye la voz pero no se logra comprender el lenguaje. La cuarta agnosia es la agnosia táctil. Quintanar 2010 explica que en esta condición la persona puede identificar objetos mediante el tacto, aunque la sensibilidad esté intacta. Por ejemplo, sostiene una llave en la mano pero no logra reconocerla si no la mira. Entonces él puede tener algo en sus manos, pero si él no la mira, entonces él no va a lograr identificar. En síntesis, las agnosias nos recuerdan que percibir no es solo un estímulo, sino darle ese significado. Cuando la corteza falla, la interpretación se rompe. Comprender esos procesos nos permite reconocer la enorme complejidad de la percepción humana y la importancia de un cerebro sano para comprender este maravilloso mundo.